Bien, pues buenas tardes. Gracias por su asistencia, como siempre. Ya veo que además hay personas fieles al ciclo, lo cual lo agradezco y lo agradecemos todos en esta casa de manera particular. Y vamos a dar comienzo a una nueva convocatoria, a una nueva sesión del ciclo de ciudades que fueron España, el escritor, la ciudad y sus escritores. Solamente a modo rápido de repaso, como solemos hacer siempre, vamos a decir las ciudades que ya han desfilado por este salón de la biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, en este ciclo que organizamos en Revista de Occidente. Comenzamos el ciclo hace ya unos meses con la ciudad de Buenos Aires y Blas, a cargo de Blas Matamoro. Siguió John Juaristi con el México DF. Después Carmen Serrano de Haro con Bruselas y Amberes. Estuvo aquí y algunos de ustedes estuvieron también recientemente. Antonio Muñoz Molina con Lisboa, César Antonio Molina con Lima. Seguimos, antes había estado Juan Manuel Bonet con Montevideo, Enrique Eduardo Jordá con Orán, Alfonso Lucini el otro día con Manila. Antes de las Navidades había estado Javier Riollo con Tánger. Y hoy vamos a estar con La Habana. Vamos a trasladarnos a La Habana por un rato, ¿no? Les adelanto ya las siguientes, que la semana que viene estará, y el día ya habitual nuestro, el jueves, el poeta y catedrático de literatura clásica de la Universidad de Valencia, Jaime Siles, que va a hablar de Palermo. Continuará Mercedes Monmani hablando de Nápoles, y cerrará este ciclo el historiador Manuel Lucena Giraldo sobre Nueva Orleans. Hoy tenemos, como les decía, La Habana. Hoy la convocatoria es La Habana y tenemos a quien va a hablarnos de La Habana y de su literatura, el escritor, ensayista y columnista Juancho Armas Marcelo. Juancho nació en Canarias, España, y vive en Madrid. Es licenciado en Filología Clásica, articulista, como decía, ensayista y de manera particular novelista. Él a veces no... Este es el currículum canónico, y como saben ustedes, yo hago otro currículum siempre, si puedo. Y él lo que no cuenta es que en el fondo vino a Madrid por otro motivo, que ya me habría... Vamos, yo estaba en categorías inferiores después. Vino a Madrid porque venía a jugar en lo que hoy sería el equivalente al amateur del Real Madrid Club de Fútbol, porque Juancho era un excelente futbolista. Llegó a entrenarse con los grandes de entonces, con los Puskás, con los Di Stéfano, y eso sí que es una auténtica envidia, ¿no? Pero estudió efectivamente filología clásica. Yo creo, tampoco lo menciona una persona modesta, pero que coincidió, lo contaba el otro día Carlos García Gual, no sé si era en el suplemento de la lectura del Mundo o en el Cultural, como digo español, pero contaba Carlos García Gual que él tuvo la suerte también, como licenciado y después ya como catedrático de filología clásica, de coincidir en la facultad, y supongo que tú también, con una estela de catedráticos de clásicas verdaderamente extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, ¿no? De la Complutense. Después si quieres los citas, pero Juancho es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y académico correspondiente en Madrid de otras 10 academias latinoamericanas de la lengua española. Esto tampoco es raro, porque no es pasión de amigo, es sencillamente porque lo he vivido muy de cerca durante, nos conocemos cerca de 4 décadas. Juancho probablemente es el escritor español
con mayor vocación, dedicación y proyección hacia algo que aquí se olvida mucho, que es hacia Latinoamérica, ¿no? Es una persona conocidísima porque ha cuidado, ha mimado en sus momentos, desde sus columnas, desde sus ensayos, pero también desde labores editoriales como tuvo en Barcelona, en una época en que Barcelona podía tener ese tipo de actividades culturales no enfangadas en el nacionalismo, pues también en su labor de editor puso especial atención a la narrativa, a la literatura latinoamericana. Entre sus grandes, yo destacaría, pero es poco destacar, pero digo porque hay muchas más cosas, pero no me quiero extender, pero fue el fundador, y también lo viví muy de cerca, con enormes esfuerzos y con enorme dedicación y con enorme entrega, porque costó mucho montarlo en este país. Además, aquí las cosas cambian de repente. Yo le acompañé a Juancho en los primeros momentos para crear la cátedra Mario Vargas Llosa. Y bueno, nos abrían las puertas, pero no nos abrían el dinero, ¿no? Es decir, esa era muy habitual, nos recibían, qué gran idea. No, no, claro, Mario es uno de los grandes, aquí hay que hacer algo, la cátedra es una gran idea, estupendo. Oye, ¿y entonces cómo podría? Bueno, esto tenéis que verlo, y tanto lo vimos que no lo vimos. Pero claro, de repente a Mario le dan el premio Nobel, y entonces ya no hay puertas abiertas, ya también hay dinero. Parte, pero el dinero hay que conseguirlo. Y quien quien funda y quien crea la cátedra y es director durante 10 años, y en este país ser director de algo durante 10 años tiene un mérito verdaderamente extraordinario, porque si no son los unos, son los otros los que te levantan, pues durante 10 años de la cátedra Vargas Llosa, ¿no? También hay que comentar que crean el premio Mario Vargas Llosa, en este momento uno de los más prestigiosos en lengua española de novela. Están presentes desde el primer momento en la más importante feria del libro en español que se celebra en el mundo, que es en la ciudad mexicana de Guadalajara, y al mismo tiempo crea un patronato, la cátedra, y crea un consejo académico en donde están representadas las más importantes universidades de Latinoamérica. Algo también muy elogiable viniendo desde España, porque tampoco es muy habitual. Como les decía, su carrera, vamos a subrayar su carrera novelística. Con El camaleón sobre la alfombra ganó el Galdós de novela, que supongo que para un canario esto debe ser importante, tratándose de Galdós, y el premio. Con Los dioses de sí mismos, el Premio Internacional de Novela Plaza y Janés, y con Casi todas las mujeres, el Internacional Ciudad de Torrevieja. Algunas de sus novelas están traducidas a más de 10 lenguas cultas. Ya lo he dicho, pero quiero reiterarlo. Declara de clarísima vocación latinoamericana. Escribió un ensayo titulado Vargas Llosa, el vicio de escribir, además de 15 novelas, como les decía, en las que yo voy a destacar, y tiene que ver con esta conferencia: Así en La Habana como en el cielo, Las naves quemadas, El árbol del bien y del mal, Madrid, Distrito Federal, La orden del tigre, que prácticamente nació en un viaje a Buenos Aires y en una remontada de río por el Tigre de Buenos Aires con Sasso, que lo pasamos francamente bien y no queríamos volver, pero tuvimos que volver, nos arrastraron, ¿no? Al sur de la resurrección, La noche en que Bolívar traicionó a Miranda, y también tema habanero, por eso Juancho es probablemente el mejor para hablar de La Habana aquí. Requiem habanero por Fidel. La última es Ni para el amor ni para el olvido, que es el libro primero de sus memorias, y ahora se publica en julio de 2018, y actualmente trabaja una novela que, por lo que hemos hablado los dos, verdaderamente fascinante, que se llama 4 veces mariposa, y que tiene como figura a una escritora y persona fascinante, de la que Renacimiento además acaba de publicar sus crónicas de Madrid, ¿no? Y escritora sobre la que Luis Buñuel tomó para el guión de su película, de una de las mejores películas de Buñuel en su época
en su época mexicana, probablemente las 3 mejores películas de Buñuel, o las 4, sean Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Nazarín, y esta que les voy a decir, y él, Galdosiana, las 4, y él, basada en la novela. ¿Me permites decir el nombre de la escritora? Claro, ¿cómo que te permito? Estoy encantado. Mercedes Pinto, ¿no? Alguien a recuperar para la historia de la literatura en español. Y nada más, porque me podía estar... bueno, y durante cerca de 15 años o por ahí, escribió una página en el ABC Cultural, cuando yo tuve el honor de dirigirlo, que se llamaba La Intemperie, y en la que me creó cantidad de problemas, tengo que decirlo, porque es que no dejaba títere con cabeza. Y entonces, claro, no le llamaban a él y me llamaban a mí. Entonces, y yo estaba encantado, por otra parte, aunque no lo dijera en público, que no dejara títere con cabeza. Y se llama La Intemperie, que además después lo publicaste en un volumen, la mayor parte de esas crónicas, que eran verdaderamente divertidas, bien escritas, inteligentes y profundamente literarias. Bueno, pues como se dice en los conciertos, si me permiten, con ustedes, Juancho Almas Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando. Esto es lo que es un amigo. Pero para esto tiene que ser un inglés. Yo a Fernando siempre lo llamo el inglés. Porque sabe estar de frente cuando hay que estar de frente, de espaldas cuando hay que ponerse de espaldas, y de perfil, que es lo más difícil, cuando hay que ponerse de perfil, porque a veces hay que ponerse de perfil. Demasiadas. Esta presentación es la de un amigo. Es verdad todo lo que ha dicho, pero con la voz que él lo dice, pues parece que es más verdad. En fin, es un discurso para mí de autoestima y es un honor tenerlo y un privilegio tenerlo como amigo. Yo quiero agradecerle a él la amistad y haberme invitado a esta conferencia en esta casa a la que vengo poco, pero que yo considero cada vez que vengo que es la mía. ¿Sabes por qué? Porque me siento bien. Hay casas en las que uno entra y quiere uno irse al bar de al lado a tomarse un whisky para recuperarse en un minuto. Pero hay casas en las que uno entra y quiere tomarse una botella de whisky en esa casa. No me la voy a tomar hoy. A mí me pasó, entré aquí y llevo 40 años. Y te quedaste. A veces salgo. Pero sí quiero agradecerle a la Fundación Ortega Marañón y a la revista de Occidente estar hoy aquí con ustedes. Me han traído para hablar de La Habana, que es una de mis amantes imposibles. Es una ciudad que no se puede de ninguna manera abarcar, de manera que de La Habana que yo les voy a hablar, y trataré de ser también divertido, porque no se puede hablar de La Habana sin divertirse, si uno se ha divertido y conoce lo que conoce de La Habana. También tiene esa ciudad muchas cosas negras, no solo la piel de la inmensa mayoría de ciertos barrios, sino los barrios bajos, que les voy a decir, son peligrosos, pero alguno de ellos lo conozco. Naturalmente he entrado con popes de esos barrios, normalmente negros, y a veces de la secta Abacuá, que algunos de ustedes recuerden lo que es la secta Abacuá, si no vuelvo a hablar de ella, para poderles explicar. Pero es la de la magia negra cubana. No puedo dejar hablar de política, no puedo dejar hablar de la magia, no puedo dejar hablar del mestizaje, no puedo dejar hablar de la música, no puedo dejar hablar de la literatura, no puedo dejar hablar de la vida, no puedo dejar hablar del sexo, si hablo de La Habana.
La Habana era una especie de extraño episodio que hasta en la dictadura salió bien. Yo voy a empezar por una anécdota. Voy a contar muchas anécdotas. Muchas, 10, 12, 15. Mire, cuando fue el Papa Juan Pablo II, que es uno de los episodios en mi vida más importantes de los últimos 50 años míos. Cuando fue el Papa Juan Pablo II, que era una cosa absolutamente impensable, un día antes de que se verificara que el viaje se iba a realizar oficialmente. Yo me fui 20 días antes, porque a mí la visita del Papa y cómo se comportaran con el Papa, sabiendo que Fidel Castro se educó con los jesuitas, ya yo sabía, porque yo también me eduqué con los jesuitas, yo ya sabía que iba a ser un éxito. A mí lo que me interesaba era ver los preparativos de una dictadura que se dice marxista, que no lo es, una dictadura castrista que es otra cosa y necesita otra conferencia. Pero ahí llegó Vázquez Montalbán, a quien ustedes todos conocen, por supuesto, y no quiero ofenderlos al añadir esto, a escribir un libro que después se tituló Y Dios entró en La Habana, que francamente, que no salga de aquí de Europa, no es un buen libro. Manolo Vázquez Montalbán era la primera vez que iba, se puso en manos de la nomenclatura, estaba en el mismo hotel donde yo estaba hospedado, el Hotel Coiba, que era una maravilla, yo no lo sé porque yo voy a hablarles de La Habana, a la que he ido 23 veces en 15 años, hasta el 2000, porque ya en el 2000 me cansé de que me estuvieran siguiendo, de que me molestaran a la entrada y salida del aeropuerto y tal, y ya no vengo más. Y no he ido. En realidad dije, ya no vengo más hasta que muera Fidel Castro. Pero después murió y ya me dio pereza. A veces siento una añoranza, como aquella novia que tuvimos de jóvenes y que nos dejó y queremos volver a ver, aunque sea para hablar de los años que nos hemos pasado juntos. Y a veces tengo una añoranza por esa ciudad, por esa capital muy dura. Regreso a Vázquez Montalbán, llega a Vázquez Montalbán, coincidimos en el hotel y nos vemos todas las noches en el bar a tomarnos unos líquidos, unos licores y a hablar de cómo ha ido el día. Y yo me doy cuenta que Manolo está en manos de la nomenclatura, que lo llevan a la gloria. Y le digo, no, tienes que ver a esta gente, tienes que ver a esto, tienes que hablar con esto. Tú los conoces, pero tú tienes acceso. Y digo, pero inmediatamente, chico, yo con la gente que me vea, no hay problema ninguno. Yo los llamo por teléfono si quieres venir a desayunar contigo. Pero estaba el Hotel Coiba de La Habana lleno de gringos, periodistas de todas las televisiones que no habían ido nunca a Cuba, periodistas de todos los periódicos de América Latina, periodistas de todos los Estados Unidos. Era un espectáculo, periodistas de toda Europa, un espectáculo. Y había un periodista de la CNN que yo no lo he visto nunca en la CNN, pero él decía que era de la CNN, un gringo de unos 45 años, tomando copas en la barra del bar, y nos vio a Manolo y a mí, a Manolo Vázquez también, discutiendo, chapurreaba el español y se sentó con nosotros, lo invitamos a sentarse, que se tomara un ron con nosotros. En todos esos días el castrismo se esmeró, perdón, como solo los jesuitas se esmeran, en organizar perfectamente el escenario de la imagen de todo.
cosas impensables en Cuba, cosas impensables que ya les contaré. Y puso un quinteto musical en el bar del Coiba a amenizar la noche y los tragos de los periodistas y la gente que estaba. Aquello parecía Las Vegas, no Nueva York, no, Las Vegas, copas, mujeres bellísimas entrando y saliendo, televisiones, bueno, la vida, el cielo. Y estos muchachos de unos 60 años, una media de 60 años, 3 mulatos, no me olvidaré nunca ese quinteto, 3 mulatos, 2 blancos prietos, quizá de los 3 mulatos uno más negro, un negro azul, más o menos, pero en fin, eran esos 5 músicos tocando desde música tradicional a música de jazz. El gringo se anima, el gringo estaba emocionado, los veía tocar jazz, era de Chicago el gringo, los veía de Philip Monte no sé qué, y los veía tocar jazz, y el gringo, otra copa, yo invito. Y de repente ya se lanza el gringo y en inglés, chapurreado de español, le habla al que dirige el quinteto y le dice: la versión tal, no me acuerdo cuál, porque tampoco sé para eso, la versión tal de no sé qué pieza de jazz, ustedes la conocen, y ustedes ven la sonrisa del habanero que manejaba el quinteto cuando mira para los otros 4, eso es de paraíso. Era una superioridad, el negro era de una superioridad a pobre gringo que venía con el conocimiento del jazz. Y claro, empieza a tocar la pieza, mira, sonríe y le habla a los otros 4 y empieza a tocar la pieza, pero a la cubana. Y empieza el pobre gringo en esa mesa a llorar de emoción, a hipar. Tenía sus copas, todos teníamos copas. Empieza a hipar, diciendo que era imposible que él hubiera pensado nunca que esa versión la iba a ir en un sitio como La Habana, porque tienes una visión de La Habana como el que no ha venido nunca, o el turista que pasa y no se entera de nada, no se dan cuenta que es aquí lo tengo, una ciudad mágica, llena de magia en todas las esquinas, a pesar de la dictadura, y a pesar de que en todas esas esquinas hay siempre un coche militar con 5 tipos esperando que se arme el menor grito para intervenir. Le cuenta un chiste que es una de las cosas fundamentales de La Habana, el humor de la gente, como espita contra las imposibilidades de la vida en esa dictadura. Se cuenta un chiste, yo lo vi en Centro Habana, en un bar de Centro Habana, en la que sale un borracho borracho habanero, sale de una cantina y se va para una pared muy bien blanqueada y escribe "muera", y cuando está por la F lo agarra 2 de esos que está siempre en la esquina esperando que pase eso para detenerlo, y le dice: a ver, ¿qué ibas a poner tú ahí? Y el tipo los mira, el borracho los mira y le dice: ¿era Clinton o Flinton? Esa inmediatez, ese recurso de humor del personaje, bueno, eso es lo que quizá Manolo Vázquez Montalbán, herido en lo más profundo por su ideología, no supo ver
cuando él era un bon vivant catalán, supuestamente, no lo voy a negar, comunista, porque militó en el PSUV toda la vida, pero no se daba cuenta de que ese comunismo era imposible aceptarlo en el Caribe, en esa ciudad sagrada, en esa ciudad mágica, en esa ciudad llena de humor, en esa ciudad llena de cultura. Yo nunca fui un turista en La Habana, fui un visitante asiduo. Yo no suelo ser un caminante, más bien tomo un taxi cuando puedo y evito una caminata, pero en La Habana había que andar La Habana para conocer. Y normalmente me sentaba en las cantinas populares a oír a la gente, a oír la música verbal de la gente de La Habana de esa época. Hay que tener en cuenta que La Habana es tan múltiple y tan mestizada que en cada barrio podemos decir que hay un fenómeno de habla. Pasa en otras ciudades, pasa en otras ciudades del mundo, pero no en todas. De modo que un negro de Pogoloti, del barrio de Pogoloti, donde no se puede entrar siendo blanco, ni siquiera los policías, un negro de Pogoloti habla de una manera muy distinta a un negro de Centro Habana, o a un blanco de Miramar, o a un prieto de La Habana Vieja. Que es muy distinto la fonética, Claro. muy distinta la terminología, Claro. muy distinto el lenguaje gestual. El cubano, sometido 40 y pico años a una dictadura, tiene un lenguaje gestual para avisar a los amigos de que hay peligro, de que ahora no hay, de que ahora podemos hablar, de que hace una cantidad de señas. Es un lenguaje gestual extraordinario que, si uno se fija, y eso no lo hace un turista, como pueden imaginar, si uno se fija, es un lenguaje completo. Claro. Es un lenguaje completo. Todas esas cosas las tiene La Habana. Hay una anécdota que quiero contarles. Es una ciudad de una belleza descomunal, por supuesto, como pueden imaginarse, pero además es un santuario en ruinas, así lo llamó Guillermo Cabrera Infante. Es un santuario en ruinas porque uno no tiene otra manera de definirla que esa. Es un enorme santuario tras santuario, por donde quiera que uno va pasando, por los barrios que uno va pasando, pero todo está en ruinas. Hubo un momento en el que en La Habana Vieja se caía una casa al día, y cuando caía un palo de agua, como decían ellos, se caían dos. De modo que eso era, voy a hablar mucho de La Habana Vieja. Hay una anécdota con Cabrera, tengo muchas con Cabrera, podría escribir un libro, pero hay una que tiene lugar en un restaurante que visitábamos mucho porque era de alguien, no sé si hermano de un escritor, era por la calle Villalar, en tiempo de Felipe González. Era muy conocido. Sí. Y fuimos una noche a cenar con Cabrera. Sí. Y empecé a hablar de Cuba. Y uno de los comensales, impertinente, como toda su vida, me dijo: Juancho, no hables de Cuba, que a Guillermo no le gusta. Entonces Guillermo contestó: no, que Juancho hable de Cuba, porque yo a Cuba no la conozco, yo lo que conozco es La Habana. Muy bueno. Y hay un chiste, es verdad, porque Guillermo, aunque fuera oriental, Cuba le interesaba poco. Lo que le interesaba, su mundo
y es el que está definido en sus dos grandes novelas, Tres tristes tigres y La Habana para un infante difunto. Su mundo era La Habana de día y La Habana de noche. La Habana de día es Tres tristes tigres, La Habana de noche, perdona, es Tres tristes tigres, y La Habana de día es La Habana para un infante difunto. Hay un chiste cubano histórico que además se reproduce en todos los... Mire, es imposible hablar de La Habana sin hablar de chistes. Yo lo siento mucho, pero sí. Si tengo que calificar cómo es La Habana y cómo es la habanera, hay que hablar del humor constantemente. Ellos lo llaman el cubaneo, pero es el habaneo. Hay un chiste cubano, habanero, terrible y que no es verdad, pero bueno, una exageración, una hipérbole, que dice: La Habana es Cuba y lo demás es paisaje. Eso se repite constantemente cada vez que tú empiezas a hablar de Cienfuegos, de Trinidad, te bobería. La Habana es Cuba y lo demás es paisaje. Eso es de Lisboa. Los lisboetas lo dicen igual. Pues claro, que es que todo está a camino de América y a regreso de Europa. El texto académico que puede encontrar cualquiera en una enciclopedia o en una guía turística o en los viajes, el texto académico de la Fundación de La Habana dice: San Cristóbal de La Habana tuvo al principio dos asentamientos provisionales, uno cerca del puerto de Carenas hacia 1514 y otro al otro lado cerca del río Almendares, en un lugar llamado La Chorrera, hasta que la fundó o se fundó por orden de Diego Velázquez en una fecha que la historia da como el 6 de noviembre de 1516. Más tarde, 2 siglos casi, en 1754, el gobernador Cajigal mandó levantar una columna conmemorativa a la que se llama hasta hoy el Templete, que lo conoce todo el mundo y eso ya sí es una turística frase y lugar para ir a visitar. Una de las cosas fundamentales de esa Habana, para mí que fui siempre a La Habana buscando historias, es la epifanía de encontrar en una misma época 4 sabios en una misma ciudad. 4 sabios. Uno de ellos era un poeta. Sí, muy de derecha, en fin, lo que quieran, pero un poeta excepcional. Llamaba Gastón Vaquero. Que se exilió, lo sacaron 3, pues yo no, si no me sacan 3 embajadores de aquí, yo no salgo seguro hacia España. Se exilió en España. Luis Rosales se portó muy bien con él. España en general no. España no se porta bien ni con su exiliado ni con lo de los demás cuando vienen aquí, salvo que sean Moisés Sombé o Batista, o sea, en tiempo franco. Pero quiero decir, este poeta llamado Gastón Vaquero escribió un poema de homenaje a una ciudad, La Habana, de la que él no había nacido, pero había llegado de Oriente y él era de Vannes, de lo que hoy es Holguín, y se había enamorado. Yo no voy sino a citarles unos versos del Testamento del Pez. Les recomiendo que lean a Gastón Vaquero como poeta. Pero el Testamento del Pez es un texto poético de primera magnitud en la lengua española, en mi concepto de lector de poesía. Imagínense un pez en la bahía de La Habana que levanta la cabeza, da un brinco y sale a la superficie y lo primero que ve es la ciudad de La Habana. Y el pez se queda petrificado en el aire. Se queda petrificado en el aire
al ver ese que él considera espejismo terrenal y canta su poema. El pez hace su testamento antes de morir viendo la ciudad. Yo le voy a recitar un muy mal rapsodo, un término griego muy antiguo, algunos versos y después les cuento otra historia. Versos de Gastón Vaquero del Testamento del Pez. Yo te amo, ciudad, cuando la lluvia nace súbita en tu cabeza, amenazando disolverte el rostro numeroso, cuando hasta en el silente cristal en que resido, las estrellas arrojan su esperanza, cuando sé que padeces, cuando tu risa espectral se deshace en mis oídos, cuando recuerdas, niegas, resucitas, pereces, cuando mi piel te arde en la memoria, yo te amo, ciudad. El verso sí, el verso es, Claro. el poema es esplendoroso. Las crónicas de La Habana de Gastón Vaquero en el Diario de la Marina eran, en la época batistiana, una auténtica maravilla. Hicieron épicas, eran epifánicas, descubridoras, memoriosas, legendarias. Resucitaba rincones olvidados, historias de las que la gente no se acordaba. Un personaje sensacional. Hay una síntesis muy sustanciosa, histórica y melancólica de una crónica de Gastón Vaquero que se llama Las dos Habanas. Porque todo esto no se puede explicar sin hablar de la Habana luminosa antes de la Revolución, la Habana por la que pasaban todas las compañías de teatro, todas las compañías cinematográficas, todas las compañías de ópera, la Habana de los principios de la independencia de Cuba, de los primeros 3 décadas del siglo XX, donde La Habana era descomunal. No se puede hablar de La Habana hoy sin hablar de La Habana de ayer, de ese momento. Esa Habana era luminosa, era un cartel luminoso de lo que hoy puede ser Manhattan. Era una ciudad extraordinaria, llena de negocios, de servicios, de novedades. Hay que tener en cuenta que los cubanos fueron los primeros que recibieron la televisión en toda América Latina. Los primeros que vieron lo que era la televisión norteamericana en toda América Latina. Eran unos adelantados, a pesar de las dictaduras. Ahora son uno de los adelantados de la resistencia. Y hay otra crónica de Gastón Vaquero excepcional que se llama La Alegría Habanera. Es imposible que Gastón Vaquero no se haya dedicado a escribir sobre el mestizaje y la alegría de ese mestizaje. Miren, el mestizaje por regla general ha salido mal. Yo soy ideológicamente un mestizo. Pero por regla general ha salido mal. Yo no sé por qué. El mestizaje en Estados Unidos por regla general ha salido mal. Uno ve monstruos por la calle a toda hora. Pero hay 2 lugares en donde el mestizaje salió sorprendentemente bien. En Cuba, Sí. que es un invento de la humanidad, la mulata, cuidado, y el mulato, todo, porque uno ve el cuerpo y esta gente que no come, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo mantienen esos cuerpos esplendorosos? Pero todavía hoy que no hay nada que hacer en Cuba más que mirar esos cuerpos. Yo conocí mucho a Vaquero, era un sabio, un genio, porque solo se equivocaba cuando le daba la gana y quería hacer ver su desprecio por la persona sobre la que se equivocaba. Y uno no podía ni preguntarles, porque uno ya tenía que saber que Vaquero, cuando se equivocaba de apellido de alguien,
lo hacía conscientemente para que el interlocutor supiera que no le gustaba en absoluto ese personaje. Por ejemplo, yo me acuerdo que me dijo, oye Juancho, ¿tú eres de Las Palmas? Sí, sí, Gastón. Dijo, ¿y tú conoces a...? Ahí hay un tipo que se llama, un poeta, que se llama Manolo Pandolfo. Y yo ya me di cuenta que era Manolo Padorno, pero que decía Manolo Pandolfo porque no le caía bien Manolo Pandolfo. Es una buena medida. Es una buena medida. Bueno, yo eso se lo he visto a varios grandes, a varios despreciar. Lo cuento. Sí, Lo claro. cuento. Sí, es claro. curioso. Cela era terrible para eso. Cela era, bueno, era terrible para todo, pero para eso era terrible. Un día llega y me dice, porque Torrente Ballesteros, ¿qué traía contra Torrente Ballesteros? Un cabreo instantáneo, lo que se llama un calentón, porque después era amigo de Torrente. No, digo, sí. Y le dio muchos premios al pobre Torrente que tenía 7 hijos y había que alimentar a esos hijos. Y no te presentes tú que va a ganar Gonzalo, porque Gonzalo tiene necesidad de ese premio. Papá Gonzalo era muy buen novelista, un gran novelista. Bueno, la anécdota que les quiero contar es que sobre el testamento del pez, es que un día Carlos Cano, que fue muy amigo mío, me llama y me dice, me voy a La Habana a dar un recital en el Carlos Marx y voy con Benjamín Torrijos, mi pianista, que había sido pianista de Julio Iglesias en los principios, que era un pianista excepcional. Y vámonos, que yo te invito. Digo, no, yo me pago mi billete y mi hotel, pero yo voy contigo. Y en el avión, después de tomarnos un par de whisky, le hablé de Testamento del Pez, de ese poema. Miró para Benjamín y me dijeron, vamos a hacerlo y lo vamos a estrenar en el Carlos Marx en La Habana. Ten en cuenta que este poeta está totalmente vetado, que este poeta aquí no figura, no importa, venga. Y estuvimos como 6 horas tomando los versos del poema que iba a cantar, que después cantó en el Carlos Marx, nos acordaba mucho y cantó, y Benjamín le daba la entrada con el piano, y fue un éxito. Porque no se enteraron los jóvenes de quién era Gastón Baquero ni lo que estaba diciendo Carlos Cano, y los viejos de la nomenclatura que estaban delante de mí miraban todos para otro lado como si Carlos Cano no estuviera cantando. Un éxito. O sea, lo esperaba. Nunca jamás evitó esta canción. Solamente la dio en el Carlos Marx. Y porque yo empecé a hablar en el avión, yo tenía mucha relación amistosa con el moro, como yo lo llamaba, porque era un moro. Tenía como 4 mujeres a la vez. Sí, eso es un matiz importante. Sí, no, era un moro libio, era como Gaddafi. Y claro, tenía constantemente un mal de amores tremendo, unas trifulcas entre las mujeres, dinero, esto, lo otro. Era un tipo que de repente te llamaba a las 2 de la mañana, estoy en la carretera de Conil. Pero chico, ¿qué haces en la carretera de Conil a las 2 de la mañana? Un cantante como tú, un artista, vete a dormir. No, es que tienes que sacarme de esta trifulca. A ver, dame un consejo. Eso era cada mes, un par de veces. Éramos muy amigos. Y yo sentí mucho la muerte de Carlos Cano, pero nunca lo editó. Oye, cantó La Habanera de Cádiz en el Carlos, y los cubanos reaccionaron maravillosamente bien. Los cubanos, no. Todas las canciones, todas las melodías, todas las piezas fueron aplaudidas brillantemente y además fue tratado a cuerpo de rey. Pero el Testamento del Pez tuvo esta contestación. Los jóvenes, que estaban llenos de jóvenes, no se enteraron. El Teatro Carlos Marx era un teatro que rehabilitó y organizó
Fidel Castro y le puso, que además era sordo para la música. Fidel Castro de música no, incluso la leyenda dice que él trató en su proyecto de eliminar la música, cosa que es imposible en Cuba. En Cuba, vamos, ese es uno de los mayores fracasos de Fidel Castro, que tuvo mucho. Uno de esos es pensar que recuerda que eliminó a los Beatles, eliminó a todo el que tuviera pelo, todo eso era antisocial y burgués. Desviacionismo ideológico, lo llamaban. Entonces, Pero la música parece una historia de los Monty Python. él trató de decir, hombre, ten en cuenta que los pianistas cubanos, los cantantes de negros de Santiago de Cuba, de donde él era, porque él era oriental, un españolazo de Santiago de Cuba, y toda esa gente desapareció durante 30 años, sobre todo cuando la Unión Soviética pagaba 8.000 millones de dólares al año para que se mantuviera el régimen. Pero la música seguía en la esencia del asfalto de cualquier lugar, en la manigua, en el monte, en cualquier sitio. Hay 3 barrios fundamentales para mí de los que quiero hablar en La Habana. La Habana Vieja, que si ustedes han estado en La Habana han visto que es un milagro arquitectónico, un milagro urbanístico, es una cosa, la Habana colonial, es una cosa única, aunque se está y sigue cayendo. Es la plena arquitectura colonial de España en América Latina, porque hay otras ciudades, Cartagena de India que está rehabilitada, la parte vieja de la colmena de Lima. Hay muchas ciudades que tienen un centro, pero no una ciudad, porque La Habana Vieja es un mundo, no es un barrio, es un mundo, y es un mundo con leyes interiores, y es un mundo con un lenguaje gestual que te deja hipnotizado. Y hay una forma de vida distinta. Bueno, La Habana Vieja. El turista va a La Habana Vieja, se toma una copa, oye cantar a 2 tipos tocando la guitarra y el bandoneón, y no se da cuenta de que esos tipos son privilegiados, y además no son músicos, son maestros músicos, que no es lo mismo a los que el régimen les da la oportunidad de que se ganen unas monedas y unos dólares cantando a los turistas. Los turistas no se enteran de lo que hay interiormente en todo ese lenguaje de canción de La Habana Vieja. Está lleno de monumentos sacrales por todos lados. Arquitectura militar, arquitectura civil, arquitectura religiosa, impresionante, plazas extraordinarias y calles que uno las ve y está en el siglo XVI. Uno las ve a las 12 de la noche y siente un pavor de que el tiempo ha pasado hacia atrás 4 siglos. Está la mejor plaza de armas para mí que hay, incluida el Zócalo de México. Y el Cusco. Incluido el Cusco. La mejor plaza para mí que hay, las conozco casi todas, se los aseguro. Está la plaza de la Catedral, que ahora contaré si puedo, todos sus alrededores, la calle Oficios, la plaza de San Francisco, la plaza Vieja, que es una auténtica maravilla, la calle Mercaderes, la calle Obra Pía, la calle Obispo, donde están las librerías, el reparto de las murallas, los zócalos de La Habana Vieja. Aquí me quiero detener un poco. Alejo Carpentier, otro de los 4 sabios de los que quería hablar, era un habanero que había nacido en Lausanne, en Suiza. Eso lo ocultó durante mucho tiempo, pero ¿qué más da donde lo nazcan a uno? Uno es de donde se enamora de la ciudad y donde está bien en ese sitio. Yo soy canario, pero mi ciudad es Madrid. Es que a mí me sacan de Madrid 10 días y estoy diciendo un avión para respirar, aunque sea 5 minutos, el aire de Madrid y regresar otra vez a descansar a una playa. Pero de momento Madrid
es impertinentemente presente en mi vida y felizmente presente en mi vida. Alejo Carpentier escribió un libro precioso, poético, que se llama La ciudad de las columnas. La ciudad de las columnas es una descripción de La Habana Vieja y sobre todo de los zócalos de La Habana Vieja. Y las columnas, los capiteles y las columnas de todos los pequeños o grandes plazas, las pequeñas o grandes plazas de La Habana Vieja. Pero, como siempre, el gallego, que no es Franco, sino Fidel Castro, el gallego cubano es Fidel Castro, el gallego un día, cuando le dijeron se está cayendo La Habana Vieja, invitó a unos arquitectos modernos, italianos, unos urbanistas, unos arquitectos urbanistas muy importantes, a que les solventaran el problema de La Habana Vieja. Porque La Habana Vieja se caía, era decrépita. Y los urbanistas llegaron a La Habana y estuvieron 3 meses a ver qué se podía hacer con La Habana Vieja. Entonces llegaron a la conclusión de que no había rehabilitación posible. Que había que tirar La Habana entera y hacer un barrio nuevo, un barrio moderno, que no quiero ni imaginar el disparate que sería. Entonces, los milagros de la vida son tremendos. Un funcionario menor, un tipo gritón, muy inteligente, pero si lo conocemos todos, muy inteligente, muy tenaz, estupendo, muy perseverante, estupendo, muy formado culturalmente. Y hablando parecía un cura interminable, porque el Vaticano se perdió un gran cardenal con él. Se llamaba Eusebio Leal Spengler. Sí, fue muy amigo mío. Ese tipo, en la oficina, era un enamorado cubano, un enamorado absoluto de La Habana Vieja, y en las oficinas empiezan a gritos: ¿cómo van a tirar La Habana Vieja? Pero está loco, le va a quitar la esencia a La Habana. Y gritando, y eso va subiendo escalones. Ahí está el loco de Eusebio Leal dando gritos, diciendo que no se puede tirar La Habana. Eso va subiendo en el sistema jesuítico, primero en las cocinas, después en los retretes, después el sistema jesuítico. Fidel Castro, a mí cuando me dice que el sistema cubano es un sistema comunista, digo, no, es un sistema comunista. Un sistema comunista tiende a otra cosa, te quita la libertad individual, te quita todo. Eso es lo que ha cogido Fidel Castro del comunismo, pero el castrismo no ha sido nunca comunista, es castrismo, es yo y los demás. Y yo soy el comandante en jefe y Padre Dios al mismo tiempo. Y tengo una relación, eso está en la Constitución cubana, tengo una relación personal yo con cada ciudadano cubano. Brujería pura, de la que también hablaremos ahora. Si ustedes no se cansan, si hay alguien que se cansa, levanta la mano. Esta historia secreta llega a Fidel Castro. Y Fidel Castro, y tráiganme a ese loco a ver qué es lo que me va a decir. Y el loco se tiene la lección aprendida. Y fascina a Fidel Castro. Y le dice Fidel Castro: bueno, te voy a dar La Habana Vieja para ti 3 años, pero a Cuba y a mí no nos puede costar lo que vas a hacer ni un peso. Arréglala. Y este tipo empieza a recorrer el mundo, va a la UNESCO, va a Inglaterra, va a Estocolmo, va a todos lados, va a Estados Unidos, no podía ir, va a todos lados. Aquí también. Y aquí, bueno, aquí levantó dinero y levanta todo el dinero y empieza a rehabilitar La Habana Vieja. De momento la salva de la piqueta y de la historia castrista. Y en segundo lugar empieza a rehabilitar edificio a edificio. Hay un edificio que era de madera, que estaba todo carcomido, y
tipo busca esa madera y rehabilita como en principio y en origen era ese edificio, que no recuerdo cuál era, con maderas absolutamente nuevas, pero que son la misma madera que se había hecho hacía 4 siglos. Esta historia la recojo yo en la novela El niño de luto y el cocinero del Papa. Es una historia que me contó, porque mi gran amigo en Cuba, yo les quiero decir, pero que no salga de Europa tampoco, yo soy creyente, no vaticanista, soy más bien un protestante que tampoco soy protestante, un católico protestantado. Bueno, entonces, mi gran amigo en La Habana se llamaba Carlos Manuel de Céspedes y era bisnieto del padre de la patria cubana, españolazo, blanco absoluto, que se llamaba también Carlos Manuel de Céspedes. Y el segundo apellido era García Menocal, nieto del presidente García Menocal ya en la independencia. Puro blanco español hasta la médula, puro blanco español y españolista. Era obispo auxiliar de La Habana. Y me hice amigo de él, íntimo, hubo un reconocimiento mutuo y hasta que se murió fuimos íntimos amigos. Y al cura, yo lo llamaba al cura, al monseñor le gustaba, además fíjense, era un blanco llamado Carlos Manuel de Céspedes, les voy a explicar por qué no fue cardenal, que son las cosas de Cuba y las cosas de La Habana, porque a él era el que le correspondía ser cardenal, no a Jaime Ortega. Jaime Ortega había sido alumno de él. Pero ¿qué pasaba ¿qué pasaba con Carlos Manuel de Céspedes, obispo auxiliar de La Habana? Que si lo hacía cardenal el Vaticano, el ropaje sacral era de color rojo. Y el ropaje sacral de color rojo es en el sincretismo cubano-africano de la religión yoruba, es Changó, el dios Changó, que es el guerrero. ¿Cómo iba a soportar Fidel Castro a un tipo que había sido cura, que al mismo tiempo se llamaba Carlos Manuel de Céspedes, un nombre histórico que clama en la conciencia histórica de cualquier cubano, pues están los libros de historia? ¿Cómo iba a soportar a un Carlos Manuel de Céspedes de la Iglesia Católica vestido de rojo, vestido de Yangopa, que vamos a decir, y había sido además, porque él era el interlocutor de la Iglesia Católica con las religiones sincréticas, y se te vestía de santo, de blanco, e iba a los rituales de los negros exactamente como representante oficial de la Iglesia Católica. Este señor, cuando yo llegaba a La Habana, que fui 23 veces en esos 15 años, desayunaba conmigo en el Hotel Coiba siempre y se tomaba siempre después de desayunar 3 copas de Jerez. Era un bombiván, 3 copas de Jerez. Pero claro, en las 3 copas de Jerez, a las 10 de la mañana, 3 copas de Jerez, a pesar de que haya desayunado, son 3 copas de Jerez. Y contra mi costumbre yo me callaba. Cuando se tomaba las copas de Jerez, lo dejaba hablar a él, que se expandía conmigo y que daba miedo. Y me contó la historia del niño de luto y el cocinero del Paz, sin parar. Contaba, y de repente, en un momento del monólogo que tenía el cura, el monseñor, se para y dice: oye, Juancho, tú no irás a publicar nada de esto. Digo, todo, Carlos Manuel, lo voy a publicar todo. Y esa es la novela El niño de luto y el cocinero del Papa, que hay un episodio donde arrastran a mi mujer, que era azafata de Iberia y estaba en Cuba, y iba mucho a Cuba,
la arrastran dos tipos, sobre todo uno, la arrastran por el suelo en la calle Obispo para quitarle un bolso. Así empieza la novela, con ese episodio. Y después relata todo lo que era. El niño de luto era un abogado gay, muy catolicón, homosexual, muy catolicón, que siempre vestía de traje negro, corbata negra y camisa negra. Y el niño de luto vivía en Lawton, en los barrios altos de Cuba, de La Habana, y había una leyenda que decía que el niño de luto era un depositario de lo más importante, de los que se quedaban con la fortuna, depositario que guardaba la fortuna de los que se tenían que ir sin nada porque no podían sacar la fortuna. Y decían que era un depositario que en su casa tenía tesoros inmensos de esculturas, de cuadros, de joyas, de piezas de cocina, todo francés, todo como era La Habana antes de Fidel Castro. Y a este señor lo matan, aparece muerto un día en una bañera con 7 cuchillos clavados y tal. Pero de la fortuna esa no apareció nada. Decían que había dos de gas o dos. Había cuadros de pintores importantísimos y nada de eso apareció. Nada de eso apareció. Y se convirtió en una leyenda. Y el cura me contó a mí que él había sido el confesor del niño de luto. Me cuenta a mí, gracias al Jerez de la mañana, me cuenta a mí esa historia. Y yo, mira, Manuel, lo siento, esto no es una confesión. Yo esto lo voy a contar toda una novela. No iba a escribir más novelas de Cuba, pero la voy a escribir. Y es El niño de luto y el prisionero. Es tan verídica la novela. Es tan verídica, tan de suceso real, que se hace inverosímil. Porque las cosas en Cuba son tan surrealistas que es que hay que vivirlas. Lo de la visita al Papa, de lo que hablaré ahora brevemente, es que hay que vivirla. Mire, ya les dije que había ido a Cuba, a La Habana, para ver cómo se organizaba la visita de Juan Pablo II. La noche fui con Úrculo, el pintor Eduardo Úrculo, que no le gustó nada La Habana. Y cuando salimos de La Habana en el avión, me cogió una mano y me dijo, ¿sabes qué te digo? Las próximas vacaciones mías por encima de Hamburgo. Y yo le dije, pero Eduardo, ¿por qué dices eso? Y dice, no soporto las moscas. Por encima de Hamburgo, no le gustó nada. Bueno, entonces, esa noche anterior a la llegada del Papa, que estaba La Habana, todavía estaban pintando las viviendas sociales, unos batallones de tipo pintando de blanco toda la porquería. Nosotros, mi mujer y yo, la mujer de Eduardo y Eduardo, yo había evitado ir a la Plaza de la Revolución porque me habían contado cosas disparatadas que yo no me creía. Total, le digo a uno de los conserjes del hotel, quiero un chofer de un taxi bueno, de confianza. Mire, señor Arma, este señor fue coronel de la seguridad del Estado en Angola, en la guerra del Angola. Está jubilado y le han dado el taxi para que viva bien, de las propinas, ese. Era interesante que un coronel de la seguridad del Estado nos llevara a la Plaza de la Revolución a terminar de ver los preparativos de última hora de la visita de Juan Pablo II. En taxi fuimos a la Plaza de la Revolución, un ejército de operarios, un hormiguero trabajando, pero ya estaba colocado lo grande, el altar, estaba colocado todos los carteles,
era terrible, porque yo decía, esto hay que verlo. Esto hay que verlo, porque es que esto no se lo cree nadie. Lo que cuentes no se lo cree nadie. Mire, en una de las fachadas del ministerio, de un ministerio que está en la, no me acuerdo cuál es, en la industria, enorme ministerio, había un corazón de Jesús. No, es una cosa en azul, fondo azul, azul como dirían los totus tuus, en La Habana. Yo me quedé, pero era enorme, era un musical, como si estuvieran promocionando un musical, Jesucristo Superstar, un musical en Manhattan, ¿no? Y una cosa extraordinaria. Y al lado, un fosforescente, Guevara, la silueta de Ernesto Guevara con la barba, patria o muerte venceremos. Es que esos dos carteles así, era para decir, esto es para hacer un doctorado en la Sorbona. Y claro, Eduardo y yo detrás en el coche íbamos diciendo, todavía hay que verlo, había que ver. El coronel de la Seguridad de Estado se sonreía. Entonces yo ya me atreví y le dije, señor, ¿qué opina usted? Que lo que no se ve en La Habana no se ve en ninguna parte del mundo. Bueno, pues eso que parece una salida es lo que hace de La Habana una ciudad extraordinariamente distinta a todas las que yo he conocido en mi vida. Tenemos que terminar. Tenemos que ir terminando. Pues se me queda todo. Pues te invitamos otra vez, ¿qué se parece? Se me queda el ron, se me queda el tabaco, se me queda el sabio Fernando Ortiz. ¿Cómo no voy a hablar de Fernando Ortiz? Y del contrapunteo. Bueno, voy a la mitad, lo siento mucho. Yo me creí que me iba a hacer, pero pon otro día. La Habana segunda parte. Sí. No. Me queda, hombre, me queda Centro Habana, me queda Miramar, pero ustedes no saben lo que me queda Paradiso, me queda Lezama Lima. Buscamos otra fecha. Me queda mi visita. 2 fechas. Si ustedes vienen, yo vengo. Venimos. Aquí yo estoy a la orden, pero para mí, no sé si ha sido un éxito o un fracaso, pero para mí es un éxito. Para mí es un éxito que yo no haya podido terminar por lo largo, porque yo creí que era corto. Yo dije, no, esto lo voy a decir en 10 minutos. No, segunda sesión. Segunda sesión. Buscamos una sesión. Bueno, pues tenemos que cerrar. Y Muchísimas gracias. no podemos hacer todos. preguntas. Si hay alguna pregunta, 5 minutos o que... Si no tenemos tiempo. Ya sabe que hay un chiste que dice, una pregunta que preguntan los expertos en conferencias cuando hay un silencio total después, cuando toca el momento de las preguntas, el preguntatorio, como dirían en La Habana. La Habana dice, el preguntatorio y la investigadera. Le dan la vuelta al término castellano antiguo y le dan otro significado, un añadido, un plus. Sí. Bueno, pues estos expertos siempre preguntan cuánto pesa, cuando nadie habla, cuánto pesa un oso polar. La audiencia se queda sorprendida, no sabe qué está preguntando, qué tiene que ver eso con La Habana. Se queda, entonces uno dice 500 kilos, otro dice 200 kilos, da igual. Y el conferenciante que está en el ajo dice, no. Entonces dice, bueno, ¿cuánto pesa? Lo suficiente para romper el hielo. Muchas gracias. Me queda todo, me queda la esencia. Cuando quiera. De manera extraordinaria convocaremos una segunda. Si ustedes vienen, una segunda sesión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muy Acabo amable. de decirlo, y a nosotros nos escuchamos. Juancho, un artículo de esto en revista. Si me lo permite, si me invitas, perfecto. No, no, pero además más anecdótico y más profundo. Yo te voy a contar una historia de uno que tiene que ver con Esta casa. de un sobrino del titular de esta casa y de mi abuela. Me la cuento. Necesitamos a las 2, las 3 y todo el tiempo. No, ¿Puedo entrar? No, se veía lo que pasa. Yo creo que de la familia de su pueblo Es que hay veces que lo hacemos en directo, otras veces que no. Porque queda grabado. Y lo digo desde luego. La segunda parte. Que sí. Haremos Eran marinos, como esto formó había parte marinos, de un ciclo del ministerio, Con nos vamos copete. ya fuera del curso. yo estoy estudiando a fondo la batalla. Eso sí. Toda la izquierda republicana. Juancho, enhorabuena. Ha sido súper entretenido. Muchas gracias. Segunda sesión. Son nuestras asistentes favoritas. No fallan. Me da mucha pena. Me da mucha pena no haber llegado Son porque yo socias voy de honor. subiendo. Voy subiendo Segunda sesión. como perro viejo y la segunda sesión. Pero hay segunda parte. ¿eh? No, no, Que pero sí, yo me comprometo. mucho más profunda que esta. Claro. Porque queda Centro Habana. Es Ustedes más, no saben lo Y que además para- está Hay que grabada seguir. 2 veces. Tienes que seguir. Y Es que